Radio, la radio informativa de Magallanes. Sí, te jode. ¿Qué? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes en este sábado 24 de octubre del 2020. Estamos a horas de dar comienzo al proceso del plebiscito del día 25 sobre el apruebo y el rechazo para una nueva constitución. Bueno, más adelante en el programa vamos a poder conversar sobre este tema, pero vamos a partir junto con Claudio y Arturo sobre algo que para nosotros es importante para la región de Magallanes, que fue la celebración de los 500 años del descubrimiento del estrecho, del paso de Hernando de Magallanes por el estrecho, tema que pasó sin pena ni gloria, podría decirlo así. Con más pena que gloria. Solo se notó con la llegada de los dos buques gemelos, el de Chile y el de España. La venida del presidente casi ni se supo, pero estuvo el presidente Piñera acá en Magallanes. Fue un viaje muy rápido, fue un viaje que, bueno, dio su discurso, llegó a Magallanes, inauguró un monumento ahí en la costanera que realmente lo encuentro re feo, pero bueno, algo se hizo. Pero algo se hizo. Oye, perdón, Marino Estora, que eso es un sectante, ¿no es cierto, grande? Un sectante, claro, es un sectante. Sí, mira, hay una historia que está en El Pingüino, que elevaron a internet ahí en YouTube, sobre toda la construcción y lo que significa el monumento. Creo que es bien importante verlo, es sumamente bueno. Así que no minimicemos los monumentos, porque ahí hay muchos concursos. No, pero mira, a ver, yo te quiero decir algo y termino mi intervención el inicio del programa, que ese sectante, como bien lo dijo Claudio, estos fierros. Entonces, pero yo he visto sectantes hechos con arte, que tienen unos dibujos, están de otra manera, como que es algo que llama la atención. A mí esto no me llama para nada la atención. Espera. Entonces, a lo que yo voy. Y pues ahí después opinar todo sobre lo que quiera sobre este sectante. Por otro lado, una de las cosas que a través de las redes sociales me llamó tremendamente la atención y que fue muy positivo para la visita del presidente Piñera, es cuando nuestro alcalde Claudio Radonich, le colgó, parece, una piocha al presidente en la solapa. Se han hecho tantos memes sobre eso. ¿Tú qué te ríes, Claudio? De que nada. Que ahí a mi derecho a guardar silencio. Ahí las redes sociales se dieron cuenta de que había estado el presidente. Pero mira tú como un hecho poco trascendental que no tiene importancia. Como pegarle una piocha al presidente pudo en su momento ser una explosión en todas las redes sociales con un montón de memes, como el meme de Espinita, acá, allá, bueno, cosas que pasan, pero no deja de llamar la atención que a veces un hecho de ese tipo puede llevarnos a que se dé a conocer otro hecho más importante que no se estaba dando a conocer. Les dejo todo el micrófono para que ustedes opinen sobre los 500 años. Partamos por el Marino Arturo Estora. Por el Marino Estora, yo creo que, por ejemplo, hay cosas que son importantes, el reloj de sol, y el lugar. Y yo te diría que cada monumento que se hizo acá tiene símbolo. Uno, el de acá, obviamente de una forma esférica, porque por primera vez se toma conciencia, digamos, de la esferidad de la Tierra, porque se hablaba de ella, pero no todavía se representaba muy, muy precariamente. Con esto quedó probado que la Tierra era redonda, achatada en los polos, vino después. Ahora, el tema, por ejemplo, la cruz que ponen en lo que se llamaba en esa época, que después le cambiaron el nombre en 1670, que es la Bahía de la Sardina, que se llamaba así en la época cuando la bautiza Magallanes. Es muy importante esa cruz, porque ahí justamente parte el chalupón, que dice, oiga,
aquí hay una salida al océano. Se había tirado un poco para el otro, pero finalmente llegan y se abrazan todos y es un símbolo, es una bahía muy importante. Además tenía sardinas, digamos, y andaban medio escasos de alimentos por un tema de deserción de una de las naves y pasaron después muchas penurias. Ahora, yo creo que si uno dice, oye, aquí todo mal, no, la Avenida del Presidente acogió lo que estaba pidiendo la región también, que es la prórroga del plan especial para zonas extremas, que salió en la época de la presidenta Bachelet y se continuó por 3 años más, que hace que por fin se tenga claridad y que se van a hacer varios proyectos que sin ese plan no se hace. Y yo creo que también va a haber una redistribución, digamos, de acuerdo al momento. O sea, no minimicemos todo a una simple, yo ni la vi, es que el alcalde le pone la solapa y patero, chupa media. En realidad, no creo que los 500 años lo podamos reducir a un, quizás le puso la bandera de la región, no sé, pero yo creo que hubieron elementos importantes, la llegada de los dos veleros, que uno entra obviamente por la boca oriental y la otra occidental, también está lleno de simbolismo. Dentro de lo que yo te digo se hizo, que fue obviamente con la pandemia y la organización, podemos tener un montón de críticas, pero hubieron cosas relevantes. En una participó el presidente del Consejo Regional, la otra fue acá con el presidente, la Marina que terminó de armar la cruz en junio, y así sucesivamente hubieron muchos esfuerzos que yo creo que hay que destacarlo en un programa como este. Y piensa tú lo siguiente, ahora cuando la gente vaya a la isla de las ballenas, a Carlos III, donde están las ballenas, van a poder pasar por ahí y hablar de la historia, porque ahí no solo estuvo Hernando de Magallanes, y después en 1600 creo que hubo el que le cambió el nombre, no me recuerdo este momento, que es medio raro de haber sido holandés, y después estuvo ahí Darwin, y hay una litografía en el museo, es muy interesante, pero esa es otra historia, que figura esa bahía, digamos, y eso hace que en el fondo Mateo Martínez, que además fue condecorado, reciba por la Armada, por la obra que ha escrito y por todo y él habla, ¿no es cierto?, el descubrimiento de Chile finalmente por el estrecho, porque ahí se hizo la misa, tuvo mucha importancia. Así que es bueno como magallánico no olvidarnos de nuestra historia y de lo que se vivía y lo que significó ese descubrimiento. Piensa que la NASA a uno de los módulos le llamó Magallanes. Entonces, bueno, creo que hay visiones diferentes. Yo, como soy amante del mar y la odisea que ellos vivieron, algunos hablan los indígenas, la verdad, el único fuego que él vio, creyó que era una de las naves que se había perdido. O sea, ellos no venían a tomar contacto con nadie, iban a buscar las especies, la isla de las especies, que era otro tema. Pero bueno, no quiero darle lata porque yo no soy historiador, solamente un aficionado al mar, y siempre me interesó esa historia de esta bahía que pasaba navegando cuando iba a ver las ballenas, y ahora con una cruz tengo muchas ganas de ir a verla. Espero que me llegue cuando se abran estos viajes y poder ir a observarla. Eso sería mi opinión nomás. Y lo de solapa, déjalo ahí nomás, Bori, porque no seamos reduccionistas de la historia. No, pero porque yo no sé por qué se ríen. Don Claudio Morán, su opinión sobre los 500 años Magallanes. Mira, yo lamento que se haya desaprovechado desde el punto de vista de difusión cultural, porque claro, en pandemia hacer actividades grupales es imposible, pero de difusión cultural sobre los conceptos en juego detrás de esto, que es una de las más grandes epopeyas de la historia humana. Hay que pensar lo que era, como dijo Arturo, ponerse a dar la vuelta al mundo para probar si el mundo realmente era redondo y se podía ir de un punto y volver al mismo punto, que esa era la dinámica del asunto. Y esa gente, claro, los que conocemos la península ibérica y su paisaje, sabemos que la mayor parte de ella, renunciar al mundo o alejarse de él, no había que renunciar a mucho, porque es un pedrerío nomás, sin mayor valor. Pero la gente, por una mejor vida y en uso de su libertad, se atrevía a renunciar a la poca seguridad en la existencia que podía haber ahí, y se tiró nomás al mar. Acuérdate que todavía rondaban los cuentos de monstruos marinos, de que la tierra era plana y te caías a un abismo sin fin, y etcétera. Entonces, es demostrativo tanto circunnavegación global como muchos años después la aventura de Shackleton, que acá en esta región se han dado grandes muestras de lo que son el valor del ser humano y verdaderos valores trascendentes que contrastan
con lo que vemos en nuestra época, una época de hedonismo, una época de comodidad, una época de cobardía, una época de flojera. En fin, estos hombres eran de todas maneras, muy superiores a lo que es la humanidad hoy día. Mucho más. Y eso sería bueno que se hubiera mostrado, porque nos dan un ejemplo y un efecto que se mantiene. Por eso es que yo también quedé muy molesto en la semana. Sé que no es el tema ahora, pero dice relación con la Armada. Los insultos del diputado Hugo Gutiérrez a la Armada de Chile, insultando a toda nuestra historia y toda nuestra tradición, porque viva Chile, viva España, que fue como se le recibió al Sebastián Elcano por la Armada de Chile a la entrada al estrecho de Magallanes. Oye, nosotros tenemos héroes como Arturo Prat, pero también tenemos héroes como el piloto Pardo. Y Magallanes, por nuestra continuidad histórica y cultural, es también un héroe de la historia de Chile. ¿Me entiendes? O sea, sí, claro. Nosotros tenemos grandes personajes, grandes valores, y eso es lo que yo habría destacado y es lo que he hecho de menos. Esa cuestión de la continuidad de las zonas extremas puede ser muy importante en lo administrativo, pero desde el punto de vista de esta efeméride no tiene mayor importancia. La importancia es destacar el valor humano, de seres humanos superiores desde todo punto de vista, que pasaron por acá, que han estado acá. Esta región es señera. Desgraciadamente, como somos el 1% de la población y al santiaguino no le interesa lo que pasa en el resto de Chile, eso ha sido siempre, no nos mira, pero nosotros tenemos mucho que aportarle al país y a su historia desde el punto de vista de valores. Oye, y aquí en nuestro territorio magallánico, por Magallanes, pues nos llamamos territorio de la región de Magallanes, de alguna manera históricamente han habido grandes marinos, gente que realmente ha estado viviendo en el mar. Yo te digo, si miramos las loberas, miramos la casa de las ballenas, la ballenera, de alguna manera gente, mira, aquí en la Primera Guerra Mundial pasaron barcos importantes por el estrecho de Magallanes, por nuestros canales, barcos alemanes, barcos ingleses, en la Segunda Guerra Mundial lo mismo. O sea, y mira, yo te digo, por ejemplo, yo lo conocí, y la historia, por ejemplo, del abuelo del Toto Rispoli, Pascualini. Oye, estaba siempre en la peluquería en la casa, y yo era cabro chico y me iba a cortar el pelo y daba gusto escucharlo de sus narrativas, de sus cuentos, de lo que hablaba Pascualini como marino, ¿me entiendes? Bueno, estuvo otro marino muy importante, el señor Pagels. Entonces, Magallanes, desde el punto de vista, está muy unido a lo que es el mar. Nosotros no somos un territorio solamente, bueno, tenemos mucho mar, tenemos muchas costas, pero nuestra historia también se refleja en lo que es el mar de nuestros canales, el mar del sur, el mar de la Patagonia. Y eso es muy importante. Cuando tú ves los nombres que hay acá de los canales, de los islotes, de los pasos, denota toda la era de descubrimiento, o sea, lo importante que fue para las distintas potencias de la época el venir acá. Fíjate, estamos a los otros extremos, o sea, era sí, toda una aventura, preparación, no, las naves, oye, cuando uno ve aquí en la nao Victoria, la verdad es un cascarón, y ahí comían, vivían un montón de penurias. Pero una cosa interesante, fíjate, la expedición, para volver a ella antes de terminar, es que venían españoles y portugueses, que no se tragaban mucho, y de hecho tuvieron motines, y uno de los amotinados, o todos creo, los mandó a descuartizar nomás, cuando vence sobre el motín, esto fue en el lado argentino hoy día, los descuartizó, o sea, para dar el ejemplo, digamos, de mantenerlo. Y la nave que después de ser acá en el estrecho se va y llega antes que él. Sí, un año antes. Llega un año antes, ¿no? Y ese el rey le cuenta su cuento, pues, su historia, claro. y significa que a la señora le quitan la pensión, ¿no? Ella muere cuando da luz al poco tiempo después, ¿no? Y el otro hijo también muere. Creo que no dejó descendencia porque los dos hijos mueren y su señora también. Y él en la Odisea también murió. O sea, a pesar que él, si tenía triunfo, le dan una serie de cosas, porque cuando antes de salir lo nombran almirante y otros títulos más, le dan una serie de derechos que eran sumamente lucrativos.
porque buscaban algo económico, no venían acá por una bolita de nueces a matar esto si no había algo. Pero es bien interesante la vida. Oye, pero déjeme, tú mencionaste algo, Arturo, que vale la pena destacar. Todos nosotros nos hemos subido a la nao Victoria. ¿Se dan cuenta que no tenían baño los barcos en esa época, no es cierto? No, oye, el Huáscar de hecho no tenía baño. Cuando una vez subí me llamó la atención, fui a ver al Huáscar, vi las piezas, las camas chicas, la tripulación no dormía en cama, dormía en COI, que eran una especie de hamaca. Y traté, ¿y dónde está el baño? Allá en la proa. Claro, por supuesto. Oye, pero qué gran aporte a la identidad regional la que ha hecho. Yo quiero mandarle un saludo, un reconocimiento a nuestro amigo Matassi, Juan Luis Matassi, con esa cuestión. Sí, es realmente un aporte, no solamente desde el punto de vista de un emprendimiento, sino que es un aporte a la cultura real, tangible. Es algo vivo, como tú dices, es una réplica. A mí me contó la historia de dónde había sacado los planos, etcétera. En fin, es realmente impresionante. Es una carabela de fines del siglo XV, principios del siglo XVI. Claro. Los artes de navegación eran precarios, la alimentación precaria, todo era si tú necesitabas algo mal, te morías. O sea, te morías de cualquier cosa. Y sin baño. Bueno. No había duda. Y cuando partieron llevaban hasta vacas vivas en el barco. ¿Ustedes sabían que llevaban un par de vacas vivas en el barco? Cuando partieron había animales vivos. Impresionante. Antes que hubieran refrigeradores, también acá en la marina se llevaban animales vivos. O prole o algo así. Sí, eso era hasta bien moderno, Boris. Se llevaban, antes de los refrigeradores, se iban matando animalitos ahí, se iban comiendo. Claro, y se lo iban comiendo ahí, pero te das cuenta cómo funcionaba el tema. Hay que volver a la época y pensar como que tú estás viviendo en esa época. Bueno, vámonos a otro tema. Dijimos al principio del programa que estamos a pocas horas de dar comienzo al plebiscito del apruebo o el rechazo. Ya los dados están, como se dice vulgarmente, ya están echados, las cartas están echadas sobre la mesa. Lo único que se espera es una alta concurrencia de ciudadanos que asistan a los locales de votación y de alguna manera, bueno, tomen su opción, o por el rechazo o por el apruebo. El resultado lo vamos a tener mañana a las 22 horas, a las 10 de la noche. Y según el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud y todo su equipo, a través de todas las regiones, ellos han tomado todas las providencias para que esta cosa resulte desde el punto de vista de lo que es la sanidad, evitar en lo máximo los contagios. Van a ser implacables en el punto de vista que si hay alguien enfermo con el coronavirus y lo pillan, ese se va automáticamente detenido y los fiscales van a actuar ipso facto en el momento con respecto a esa persona. ¿Por qué? Porque es una tremenda irresponsabilidad asistir a un local de votación o ir a votar llevando encima, por decirlo así, el virus, y ahí sí que esa irresponsabilidad puede contagiar a muchas personas. Pero de todas maneras, creo que este proceso, como lo está llevando el gobierno, lo ha hecho muy bien hasta ahora. Después veremos más adelante los resultados, pero hasta este momento las cosas se han hecho bien. Esa es la percepción que uno tiene. Y esperemos que las cosas sigan haciéndose como se están haciendo y que este plebiscito sea un ejemplo de un acto cívico en Chile, y porque, mira, hay mucha gente que está muy atenta fuera de Chile y dentro de Chile, en especial nosotros, porque nos incumbe a nosotros, de que para uno dice ojalá no resulte, para otro dice no, que ojalá que sí resulte. Y veremos cuánta gente va a votar en el día de mañana. Y yo quiero hacer una comparación. Días atrás hubo una elección en Bolivia, votaron, tenían alrededor de 7 millones y tanto de inscritos, ciudadanos que con derecho a voto. De ellos votaron 6.400.000, o sea, un 87% del padrón electoral. La gente responsablemente fue a votar.
pero en Bolivia también están con el virus, también tomaron todas las providencias al caso con respecto a que no se produzcan contagios. Unos dirán, bueno, pero esto lo vamos a ver una semana más, 15 días más. La elección fue ya hace una semana y vamos a ver a través de los medios de comunicación cómo fue el proceso boliviano. Pero de acuerdo a la información que tenemos, parece que las cosas se hicieron bien también en Bolivia por la alta participación de los ciudadanos bolivianos en ir a votar, porque para ellos era una elección tremendamente importante y estaba en juego un nuevo gobierno. Ganó el señor Luis Arce, es ministro de Economía por 14 años de Evo Morales, y de alguna manera Bolivia hoy día vuelve a su plena democracia y veremos qué es lo que pasa adelante. Claudio, Arturo, tu opinión sobre lo que tenemos mañana con respecto al plebiscito. Mira, yo creo que aquí es largo de poder hablar de por qué estamos en esto, digamos, recordar un poco, porque como hemos estado en un aspecto polarizado, digamos, una campaña casi extremista desde el punto de vista de lo bueno y lo malo y que el rechazo y lo demás, tú sabes, pues, es un tema que a veces cuesta ponerle paño frío y bajar la realidad. Lo que hay que recordar es que cuando viene el estallido social, ¿no?, el grado de violencia, lo demás, hay un pacto, digamos, desde la UDI hasta Boris, ¿no?, para llegar a un acuerdo constitucional que se suponía en ese momento que iba a pararse un poco la violencia, que íbamos a entrar en la sana convivencia, lo cual obviamente no ocurre 100%, y eso deja una serie de incertidumbres cuánto va a aportar este proceso, y eso va a depender mucho de cómo se lleve el post adelante. Sabemos que por cualquier lado que resulte triunfador, va a haber cambios constitucionales. Aquí no podemos pensar que uno significa que no pasa nada y el otro significa todo. No, en ambos lados está la sociedad se da cuenta que necesita generar nuevas normas que los regulan, porque obviamente nosotros como personas vamos evolucionando en el tiempo y necesitamos de repente hacer ajustes, que nuestras convivencias sean adecuadas y se respeten la mayoría. Las constituciones, indudablemente la mayoría se refleja, pero los quórum reflejan también la protección hacia las minorías. Ese es un tema que hay que tenerlo claro, pero aquí más que el papel, al final, que lo van a revisar juristas, supongo yo, es el camino que tenemos que recorrer para empezar a tener estabilidad en el país. Si eso no se logra, bueno, ya uno no es pitonizo, pero tendríamos muy malos augurios. Yo creo que es importante la concurrencia, lo que tú dices en Bolivia, lamentablemente en Bolivia el voto es obligatorio, pero acá es voluntario. Entonces, lo que se habla mucho es cómo le afecta primero a cada grupo en este proceso, el que vayan o no vayan, y sacan cuentas alegres, si no van yo gano más porque resulta tal cosa. Y eso hay mucho análisis, yo te diría, de números detrás de todos estos procesos. Ahora, para mí, digamos, lo importante es que haya una alta votación, porque si no siempre va a haber cuestionamiento a cómo que se hizo. Ahora hay que reconocer que en Latinoamérica somos bastante dados en hacer procesos constitucionales fallidos, se va repitiendo y siempre pensamos que es en blanco. Y yo creo que si comparamos, y eso lo puede aclarar más Claudio, la constitución del 25, la del 33 y la de ahora tienen puntos comunes, o sea, es decir, la hoja en blanco suena como... Y la que viene igual. Así que hay que tener, yo te diría, lo más importante es cómo llevamos este proceso a llegar a una constitución que después se va a plebiscitar obligatoriamente. Ahí sí que la concurrencia debería ser grande y obviamente eso no sabemos. Así que yo creo que mañana hay que poner la cruz nomás donde uno ya tiene sus propias ideas y ojalá haya harta concurrencia y no que domine ese miedo a la pandemia, porque la verdad siempre uno está pensando en que se puede contagiar, ¿no? Siempre cuesta aceptar la seguridad cuando la autoridad ha sido dudativa en sus medidas. Si yo hubiera tenido claro al comienzo que estas son las medidas y todo se respeta y todo funciona bien, estaría tranquilo, pero como he visto que se dan muchas medidas y no funciona tan bien, hay ciertos temores, y los temores siempre tienen un grado de percepción. Ahora los jóvenes, gran interrogante. Si uno analiza, y hay análisis, el grado de participación que han tenido en las elecciones propias de ellos ha sido re mala. Aquí en la universidad, ¿para qué decimos?
la concurrencia no fue alta en el proceso, tampoco ha sido en la PU, que sea. Hablemos que los jóvenes muchas veces se espera mucha concurrencia, pero finalmente no creen, no van. Esperemos que eso cambie y haya una alta participación tanto de los estamentos adultos mayores, que son los que tienen más temores, y los jóvenes que siempre dicen que participan y finalmente no llegan, ¿no? Así que, buenos augurios, mucha presencia. Y el proceso que más interesa es cómo nos vamos a poner de acuerdo para conversar y hacer una constitución las partes. Don Claudio, su opinión sobre lo que tenemos para mañana, el plebiscito. Mira, mañana me voy a tener que levantar muy temprano para ir a votar, porque después tenemos un especial de Cambalache a las 2 de la tarde. Entonces tengo que aprovechar el resto del día y no sé cuánto me iré a demorar, así que me augura un domingo en que no me voy a poder quedar en cama hasta más tarde. Pero, mira, lo que más echo de menos, pero era previsible, obviamente, es que nunca hubo un debate serio. A mí mismo dejaron de invitarme hace rato a debate, porque la verdad es que, sobre todo la izquierda, eludió siempre debates sobre el fondo del tema constitucional. El fondo, no la forma. Bueno, estamos en la época de la cultura de la cancelación. Cuando a alguien estorba o es molesto, se le cancela. Y como en Chile no hay debate de ideas, porque aquí no se debate en ideas, aquí hay dos posiciones irreconciliables, lo que está pasando mañana es la concreción del sueño allendista y de la unidad popular que esperó 50 años para poder hacer la revolución con una forma jurídica. Mejor dicho, concretar una revolución, porque la verdad es que la izquierda es prácticamente dueña de Chile en este momento, controla todos los poderes del Estado, controla el Ministerio Público, la Contraloría, las manifestaciones culturales, la educación. Mira, hay infiltración hasta en las iglesias, en las logias masónicas, en fin, están por todos lados y necesitan ponerle una guinda al postre arriba, y ese es el sello jurídico de la Constitución. Por eso te digo, habría hecho de menos, digamos, me habría gustado que hubiera habido un debate serio, pero no hay debate serio porque nada de esto es serio. O sea, yo lo he considerado, lo he dicho siempre, he sido constante en esto. Es un acto absolutamente ilegítimo en su origen. Yo creo que el gobierno no lo ha hecho mal, lo ha hecho pésimo. Creo que además el gobierno es parte involucrada en este asunto. Todos sabemos que el gobierno está por el apruebo, manifiestamente. En fin, pero yo creo de todas maneras que el sector a que yo represento, que dice que los problemas de Chile no se deben a normas jurídicas, no se debe a una constitución, ni a 10 constituciones, sino que se debe a la gente, la misma mala gente que ha administrado el Estado, con más poder, producto de una nueva constitución que sea de corte estatista, evidentemente no solo lo va a hacer igual, lo va a hacer peor. Entonces, no hay solución. Creo que vienen tiempos muy difíciles para Chile, de cualquier manera, porque todos los estudios serios y desapasionados demuestran que lo que hace la diferencia entre un país serio y un país poco serio son las instituciones. Cuando los países tienen instituciones sólidas, estables y duraderas en el tiempo, son países que surgen y que tienen éxito. En cambio, los países que están jugando, como en toda América Latina, a crear constituciones, conceptualizándolas como la casa de todo y otras estupideces, así que eso es palabrería hueca, ¿no? O que las constituciones tienen que renovarse o cambiarse cada cierto tiempo, y las asambleas constituyentes y todo eso es propio de las repúblicas bananeras, que por eso no surgen, y por eso es que vemos situaciones como la que está viviendo Argentina, que puede ser uno de los países más ricos del mundo. Hoy día casi 50% de la población es oficialmente pobre y está sumido en el barro, pero hasta el cogote. Bueno, yo espero que eso a Chile no le pase. Vienen tiempos complicados, pero yo digo que nuestro sector ha ganado. ¿Y ha ganado por qué? Porque se construyó, pese a la pandemia y todo, una fuerza nacional en contra de esta situación, que sabe y está preparada para enfrentar lo que viene. Sabemos que nuestro peor enemigo, acaso no es la izquierda, es el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces nos desmarcamos de eso, nos separamos absolutamente de Chile Vamos, y sabemos lo que viene, como me lo dijo en un programa, uno de los pocos que me invitaron hace mucho tiempo ya,
el doctor Amarales, que es uno de los líderes de la insurrección aquí en América, en Punta Arenas. Sí, esto es una revolución, pero es una revolución del pueblo, democrática, bla, bla, bla. Está bien, lo dijiste, es una revolución. Bueno, eso es lo que estamos enfrentando y lo que vamos a ver mañana con toda calma, porque te lo digo honestamente, independientemente de la votación. La votación no puede determinar si un hecho es falso o es verdadero. La verdad y la mentira no se determinan por votos. Ya. Nuestro sector ya ganó. Arturo, ¿quieres debatirle a Claudio? No, yo no, mira, cada uno tiene su idea y yo tengo las mías también y tú también. Así yo lo que veo es lo siguiente: cuando estábamos frente al estallido, ¿no es cierto? Veíamos ese grado de violencia que había en esos días, porque uno después como que tiende a olvidar un poco, se estaba buscando qué cosa podía hacer para parar este grado de convulsión, y veíamos una serie de peticiones muy, muy dispersas, ¿no es cierto? El tema de las remuneraciones, el tema de las pensiones, el tema de la salud, etcétera, y viene el acuerdo político, o sea, se le busca una salida a un problema de una convulsión social, una salida política, que es aceptada. Aquí no es que se busca el cambio constitucional porque la de Pinochet, que la cuestión del lago, no, aquí la salida que determina el estamento político para el momento de justamente que teníamos de convulsión es una constitución. Ahora vienen preguntas muy serias, digamos. Es el mecanismo, aparentemente tiene fallas, porque después que se dijo, no generó el rechazo de la violencia, que era la parte que hubieran manifestaciones, lo demás no era el gran problema, sino la violencia de las manifestaciones que hemos visto que todavía sigue. O sea, el mecanismo que da el Estado, los políticos en general, y eso se incluye todos los partidos, porque aquí, bueno, creo que el Partido Comunista se marginó, pero hablemos de la mayoría de los partidos. Entonces quedan seria duda si la Constitución como tal es el remedio para esto o simplemente es una parte del problema. Yo ahí tengo mis serias dudas que lo vamos a ver en el tiempo. Hoy día no te podría decir, lo que te tengo un diagnóstico claro, o sea, la salida política, que es política, después también se ideologizó, no dije bien la palabra, pero la ideología se empieza a adueñar de ella, y empieza, obviamente, la separación es inmensa. Entonces, en este momento es muy difícil entrar en conversación que este mecanismo es suficiente y cómo lo tenemos que hacer si no lo es para que lo sea, para que se acabe la violencia, que no se ha acabado en definitiva, a pesar que las fuerzas políticas creían que era esto, y en definitiva, ¿qué puede significar, digamos, las victorias y las derrotas? Ese es otro tema que lo dejamos para el otro día, para mañana a las 2 de la tarde. Así que yo tengo mis serias dudas. Tengo mis serias dudas de que el origen de esto sea porque la gente pedía y gritaba ahí en la Plaza Baquedano, Constitución. Esta es una salida política y no tiene nada que ver, lo otro le agregamos nosotros que vamos a eliminar esta Constitución. Está bien, es parte de la regla, pero si nos pensamos al hecho mismo, es una salida política que se llama Constitución. Ahora que la queríamos destruir, eso ya es otra cosa, pero no nace en la manifestación misma. Ese es el tema de fondo. ¿Es la solución o no? No sé. Creo que no. Pero mira, Arturo, bueno, mi punto de vista de lo que hemos estado viviendo todos estos últimos... Mira, en primer lugar, esta votación de mañana se tuvo que haber realizado en el mes de abril. No se hizo por el tema sabido de la pandemia y se postergó para el 25 de octubre. Perfecto. Pero en el intertanto, la gente que estaba por el rechazo versus los que estaban por el apruebo, la gente del rechazo hizo una propaganda muy mentirosa desde el punto de vista que si se hacía una constitución nueva, en Chile iba a haber otro tipo de pandemia. ¿Y cuál iba a ser esa pandemia que iba a pasar en Chile? Que venían las privatizaciones, que con una nueva constitución le echaban la culpa de que se iba a privatizar el agua, que el agua de los tranques. Hay gente que en un momento iba a votar por el apruebo y se cambió al rechazo porque tenía acciones de agua y que le iban a expropiar sus acciones de agua de los tranques Recoleta y los otros tranques que hay. Entonces, la gente está mal informada y eso no va a pasar con una nueva constitución. Y lo otro, ¿qué se dijo? Que la gente cambió el voto porque
el lumpen, estos anarquistas que están ahí en la Plaza Baquedano y en todas las ciudades de Chile, porque grupos, ¿no es cierto?, que no pertenecen a ningún partido político o ninguna ideología política. Ellos tienen la ideología de destruir el país, del saqueo, que tampoco no es protesta, porque no están protestando por nada. Esa gente le ha hecho un tremendo daño al país desde el punto de vista, pero hay gente que no se da cuenta y cree que los que destruyen el país, ese lumpen, que quizás está financiado por el narcotráfico o qué sé yo, pertenece a la izquierda. Es la izquierda que quiere destruir el país. Y eso no es así. Eso es una tremenda mentira. La izquierda no quiere destruir el país. Yo no sé por qué le cuelgan, ¿no es cierto?, que esa es la izquierda que está destruyendo el país. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que una constitución nos permite construir el país que nosotros queremos. Y la actual constitución, que tiene muchos vicios, y partió con muchos vicios. El primer vicio con que partió fue el tema de los senadores designados. Después de un montón de años los cambiaron, cuando vino la modificación de Lagos. Partió con el binominal, eso se cambió. Entonces se le puso un maquillaje, pero no fue la constitución esta, y esta es la primera constitución que se va a hacer con una asamblea constituyente donde van a participar 155 personas, y ojalá sea así y no sea la mixta, donde van a tener la capacidad y el derecho el día de mañana de decirle a la gente para que apruebe dentro de más o menos 2 años más, cuando se termine esto, y se diga, va a ser la constitución democrática hecha por los mandatados por el pueblo chileno para tener esta nueva constitución. Yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera, que al principio no lo entendía esto, pero yo hoy día lo veo que sí lo ha entendido. Cuando Claudio dice, el gobierno está por una nueva constitución, sí lo está, porque yo creo que se dio cuenta que Chile necesita este tremendo cambio constitucional de lo que es tener una propia carta fundamental, como es la Constitución, para que nos rija en los nuevos tiempos. Yo creo que la Constitución que tenemos ya es un traje que está desgastado, que quedó atrás, un traje que está demasiado parchado. Y yo lo que yo quiero es una Constitución nueva, un traje nuevo a la medida para los nuevos tiempos que se vienen para este país llamado Chile por 30 o 40 o 50 años más. Te dejo la palabra a Claudio o Arturo. Sí, yo en tu argumento tengo una duda. Las que quieras. Que quizás Claudio lo pueda complementar más, por eso prefiero tomar la palabra yo. Yo creo que de repente pensamos que el redactar un grupo la Constitución y después refrendarla por los especialistas, dejarla bien redactada, soluciona el problema. Y yo creo que ahí hay un grave error. O sea, yo creo que los que piensan eso están equivocados, porque así no operan las personas. Normalmente lo que hace la Constitución tiene un paso previo. Primero, cómo con sociedad estamos construidos como elemento sociológico, cómo nos estamos configurados y qué necesitamos para regular después nuestras relaciones humanas. Por lo tanto, partir de la base que basta un papel, ¿no es cierto?, un grupo que se reúne y que no entramos a conversar nuestras diferencias y no las aceptamos como tal, podríamos ahorrarnos mucho trabajo. Hacemos un papel, lo revisan los expertos y lo publicamos y se acabó la violencia, se acabó todo eso. Yo creo que es un elemento simplista. Yo creo que lo primero que hay que sentarse es como sociedad qué es lo que necesitamos mejorar hacia adelante. No pensar que hacer una constitución, porque creo que hay muchas fallidas que después no reflejan nada. Yo creo que lo primero es que tiene que acercarse a cómo nosotros como seres humanos nos hemos constituido primero, o sea, cómo tenemos esa parte. Y después tratar de ver cómo la interpretamos. Y es un trabajo difícil, es un trabajo de ponernos de acuerdo, dialogar. Imagínate que hoy día no dialogamos, estamos en posiciones extremas, hablando, ¿no es cierto?, que la Constitución A era mejor que la B,
y no tenemos un diálogo. De hecho, el esquema de propaganda se fue cada uno por su lado, sus burbujas. Es cosa de analizar nomás lo que pasó con Twitter. Los tuiteros de derecha y los tuiteros de izquierda, cómo se manejaron, está analizado, es cosa de que lo vean en las redes, y los análisis que se hicieron, los grandes, cómo se concentró hablemos la parte de la derecha y cómo se contrató el resto, y después los grados de uniones, la cohesión, porque yo te diría que hoy día la derecha puede aparecer dividida, unos van por esto, otros van por lo otro, y la otra unos van por la nube, lo que sé yo, pero si analizamos al otro lado, que parecen tan unidos en la decisión inicial y van a ganar quizás esa batalla, en las otras batallas van desunidos. Entonces, ¿qué espera Chile de eso? ¿Qué espera de la parte política? Y yo creo que ahí hay un gran déficit y no se ha analizado suficiente. Vamos solamente al papel y creo que el papel no es suficiente. No va a arreglar el problema. Mira, para terminar, si tú, cuando dijimos nosotros, vamos por la Constitución, se hubiera acabado la violencia y todos habrían rechazado la violencia, hubiera tenido éxito, creería en él. Pero nadie fue muy ahí, medio ambigüete y siguió la violencia. Entonces tenés varios problemas entre manos que va a ser difícil de arreglar. Arturo, la violencia no se la puedes cargar a la izquierda. La violencia quedó demostrado que no está... Oye, dentro de la violencia incluso había gente infiltrada... El tema es otro. Tú te vas por un lado de tratar de darle un apellido. Yo lo que te digo, hablar o no? Sí, ahora va a ser muy importante, Claudio, por eso te vamos a dar más tiempo. Por eso te damos varios minutos ahí. Siempre te dejamos hablar y el que me habla. Es que muchas gracias, la fuerza que se rechazó me voy para Bolivia después, oye. El rechazo de la violencia, si hubiera sido unánime y fuerte, fue débil. Sí. Y eso nos afectó. Dejemos a Claudio que démosle un minuto. No, vale un minuto. Mira, ya es una gran cosa que me den un minuto porque como se están trabajando normas y leyes mordazas para callar a los disidentes, a lo mejor en el futuro muy próximo ya no tengo muchos minutos en general. Yo tengo, no es pedantería. Desgraciadamente me pasé buena parte de mi vida estudiando. Yo me formé como académico en la Universidad de Chile. Bueno, es una larga historia de tipo personal, pero tengo la mala costumbre de estudiar. Y algo he aprendido en la vida. No me las sé todas, pero algo sé. Te vuelvo a insistir cuando escucho tus argumentos, Boris, de que lamento que jamás haya podido haber un debate de fondo. Cuando te digo debate de fondo, quiero que alguien me diga por qué no le gusta el artículo 19, número 24, por ejemplo, de la Constitución, o el 19, número 1, ¿Qué es parte de esta norma que no te gusta? O el 19, número 2, inciso tercero, inciso cuarto, etcétera. Nunca en este asunto. Yo no me guío tampoco por la propaganda, puro eslogan. Tú has repetido varios eslogans en este momento. Esta cuestión es política. Esto no es derecho. No es el amor a un derecho constitucional. Aquí hay tanta falacia, hay tanto engaño. Y te lo digo por todos lados, por todos lados. Yo, por ejemplo, soy fuertemente crítico de aquellos parlamentarios de derecha que ahora andan haciendo incluso campaña por el rechazo en circunstancias que votaron por aprobar este descalabro. Yo creo que hay que ser constante en la vida y sostener una sola línea. Por esa misma razón, y ustedes saben, soy absolutamente crítico del actual gobierno y tengo los peores pensamientos y conceptos hacia él, porque considero que una de las actuaciones más execrables de nuestra historia ha sido llevado por Sebastián Piñera. Pero en esta cuestión hay mitos y hay errores que no se pueden seguir repitiendo. Las constituciones y las normas jurídicas no quedan obsoletas, no son trajes viejos. Los países más estables del mundo, como son los Estados Unidos e Inglaterra, tienen constituciones centenarias, que tienen enmiendas y que nunca han sido cambiadas en sí. Ahora, una constitución es un instrumento jurídico empapado de conceptos de orden político, pero de política con mayúscula, por tanto de índole filosófica. Si tú vas a generar una nueva constitución como un engendro de mono en máquina de coser, vas a crear un Frankenstein, un monstruo de Frankenstein que no va a funcionar. Y hay numerosos ejemplos en la historia, incluso en la nuestra, de constituciones que no han funcionado justamente por eso.
Las constituciones están insertos en el sistema jurídico y son la base del mismo. ¿Y qué es el sistema jurídico? Mira lo que estoy usando el término, porque es aquí cuando entramos en el tema del conocimiento o el desconocimiento. Y esto incluso le reclamo a muchos abogados. Hay muchísima ignorancia en Chile. No solo una cuestión de educación cívica, porque esto no va al área de la educación cívica, sino que de frentón al derecho. ¿Tú sabes lo que es un sistema cartesiano? Es un sistema matemático. Bueno, sí, claro. La legislatura en Chile y en la mayor parte del mundo, a partir del siglo XVIII, siglo de la Ilustración, se basan en el modelo de Descartes. Sí. Son un modelo matemático en que todo está relacionado con todo. Y por esa razón, y es sobre esa base que se generan los códigos. La Constitución no es un código propiamente tal, pero sí es una ley orgánica, en el sentido que abarca todo la base de una materia determinada. Entonces, esa es la razón por la cual, y no es pedantería, cuando yo te digo que una Constitución no puede ser redactada por ignorantes, porque en pocas palabras, para no usar un chilenismo grosero, dejáis la embarrada. Mira. Ese es el problema, porque las instituciones, tú las tocas, las cambias, las modificas y las destruyes. Yo creo que en Chile se está llevando a cabo un proceso de deconstrucción institucional muy grave. Ahora, sobre el tema de la violencia, es otro tema que nunca se ha tratado de forma seria en este país. Yo les recomiendo a los que hablan del tema con mucha liviandad que se lean un libro clásico en la materia de un francés socialista, más encima, que se llama Georges Sorel, de la primera mitad del siglo XX, que se llama Reflexiones sobre la violencia. La verdad de las cosas es que no se puede negar, a pesar de que en la mala memoria de este país todo se deja de lado, que todo esto se genera. La violencia no es un fin en sí mismo, la violencia es un conjunto de medios violentos para, en este caso, para destruir e infundir terror. Yo he sabido de personas que, por supuesto, no voy a mencionar, del sector de la derecha, que en un momento dado, te estoy hablando del mismo 18 de octubre del año pasado, ¡ay, por favor, que termine esta violencia, entreguémosles todo con tal que esto termine! Bueno, eso es, digamos, el efecto que se produjo. La verdad es que nunca olvidar que la actuación del gobierno de Sebastián Piñera fue realmente vergonzosa. Porque cuando tú te metes en la presidencia de la República de un país, en Chile, cualquier país del mundo, y juras respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes, tiene que ser de verdad. Él decidió no hacer cumplir la Constitución y las leyes, y con violencia negoció con el terrorismo y entregó la Constitución. Es una brutalidad, y contradijo con ello la misma Constitución. Yo creo que el problema de Chile, estimados amigos, se los he dicho, se los vengo diciendo por años, es de personas. No pueden seguir las mismas personas. Y cuando digo personas, te voy a dar dos ejemplos. Hugo Gutiérrez, lo hemos mencionado ya, es un tipo despreciable en todo sentido. Pero yo también encuentro despreciable, por ejemplo, a un senador Felipe Kast, que me dio vergüenza ajena cuando en el mismo día de la asunción de Sebastián Piñera II habló contra el nepotismo, y un periodista le dice, bueno, ¿y qué le parece que esté el primo hermano del presidente de ministro del Interior? Ah, bueno, con el presidente podemos hacer una excepción. Eso es propio de un espinita, de un arrastrado y de un inconsecuente. La clase política chilena es despreciable, pero también, no solamente los que están en altos cargos. Nosotros, estimados amigos, vimos hace unos días atrás este escándalo de los funcionarios públicos, en eso termino, que sacaron 37.100 el bono clase media a la mala. Y eso que te demuestra una corrupción en el Estado chileno impresionante. Arturo y Claudio, estamos llegando al final del programa. Bueno, dejemos para mañana. Le quiero contar a quienes nos están viendo y nos están escuchando a través de Pingüino Multimedia, de toda su plataforma comunicacional, y que mañana Cambalache va a estar a las 14 horas, de 14 a 16 horas. Vamos a estar 2 horas conversando, y también para que vamos a tocar temas como los que hoy día hemos estado analizando, y tenemos otros temas que se nos quedaron en carpeta.
Por eso lo único que me queda es agradecerle a ustedes por la paciencia que tienen de escucharnos y vernos. Y si quieren seguir con Cambalache, mañana domingo a las 14 horas, durante 2 horas estaremos con ustedes. Tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos y escuchamos mañana a las 14 horas a través de la plataforma de Pingüino Multimedia. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao. Resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazo ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición,